Flaxolab presenta Diálogos para una Carta Magna Digital. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Les saluda Rodrigo Ramírez Pino, director del programa Flaxolab de Flaxo Chile. En su producto Carta Magna Digital le damos la bienvenida a nuestro nuevo encuentro, Diálogos para una nueva Constitución Digital. El objetivo de este espacio precisamente es abrir la discusión sobre la posibilidad de incorporar un marco digital en la nueva Constitución. En esta ocasión, y junto a nuestros invitados o invitadas, esperamos encauzar una conversación, un diálogo referente en este ecosistema, cómo Chile avanza en la sociedad digital, algunos derechos puedan estar consagrados. Uno de ellos, sin duda, que es el derecho a la comunicación, el derecho a estar informado, o los otros derechos que ya nuestros panelistas han tenido una dilatada trayectoria por ponerlo precisamente en la agenda pública sobre aquellos mínimos que deben estar contemplados en nuestra nueva Constitución. Damos la bienvenida a Manuela Gumucio, doctora en Sociología de la Comunicación de la Universidad de París y directora general de Observatorio Fucatel. Manuela tiene una dilatada trayectoria en materia de la comunicación en Chile, propulsora de ciertos mínimos cuando estábamos discutiendo precisamente la ley de televisión digital, de cómo también los medios de comunicación locales, regionales se incorporaban a ese nuevo ecosistema. También saludamos a Felipe Jarboe, convencional constituyente, integrante de la Comisión de Derechos Fundamentales, Derechos Políticos y Civiles, ex parlamentario, ex diputado, ex senador, ex subsecretario. Bienvenido. Y finalmente a Jorge Negrete, que ya se integra, presidente de Digital Policy Law, especialista en Derecho y Política de la Comunicación de México, especialista en Tecnología de la Información y Telecomunicaciones y organizador de los 3 grandes eventos que es de la agenda de telecomunicaciones en Iberoamérica. Muchas gracias por este diálogo. Es muy posible que el debate constitucional que vive Chile en estos días nos conduzca a una carta fundamental con un énfasis verde, más social, más paritario, más descentralizado y más digital, teniendo como armazón un Estado social de derechos garantizados. En este contexto es necesario reconocer la necesidad de una nueva estructura del Estado capaz de adaptarse y garantizar un sistema de protección y promoción de los derechos digitales, así como de un nuevo chasis institucional y una nueva arquitectura en su gobernanza digital. Esto significa que el ecosistema tecnológico debe ser capaz de canalizar la fuerza transformadora del desarrollo tecnológico y la digitalización para el bien común. En esta nueva arquitectura institucional, donde los constituyentes están plasmando en esta nueva arquitectura, debe haber un ejercicio de traducción que entienda y comprenda los mundos offline y online, para asegurar esos mínimos digitales básicos que permitan a los ciudadanos un bienestar digital digno. Hay una aproximación acerca de los derechos digitales que dice que en realidad los derechos digitales no son más que los derechos humanos y los derechos fundamentales que tenemos garantizados y que deben ser aplicados al mundo digital. En este contexto, hay algunas definiciones y aproximaciones que tienen que ver con el concepto engloba los derechos de los ciudadanos en el entorno digital, ya sean derechos fundamentales o derechos ordinarios. Esta categoría es especialmente relevante porque la transformación digital debe tener como principio estructural maximizar la calidad de la democracia y los derechos. El objetivo de esta nueva generación de derechos es corregir las externalidades negativas y los déficits de justicia e igualdad que están propiciando la falta de regulación jurídica adecuada que acompaña la revolución digital. Sin más, queremos generar un diálogo dinámico, nos podemos interrumpir y empezar a responder algunas preguntas que ustedes consideren pertinentes, como por ejemplo, ¿cómo integramos en el debate constitucional los derechos digitales? Y entre ellos el derecho a la comunicación o el derecho a estar bien informado. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo en esta dinámica que se ha planteado la convención se pueda generar de manera transversal esta discusión de dejar instalados los derechos digitales? Manuela. Buenos días. Mira, yo como tengo solo 4 minutos, voy a ir rápido a la materia que es nuestra preocupación particular, que es la reforma de la Constitución en lo que se refiere a la libertad de expresión, el artículo 19, número 12. Quiero decir que en la Constitución actual
Más que se entiende este derecho como el derecho de los propietarios y no como el derecho de la ciudadanía. Está pensado, no hay ninguna mención, digamos, al derecho, a la concepción que concebimos y que los estándares internacionales han ya incorporado en diversos tratados, que desde luego Chile no cumple, como es su costumbre con muchos tratados, y es que es el derecho a informar y a ser informado. Eso no está ausente. Entonces yo quería justamente, para entrar en este tema de por qué hay que reformarla, bueno, primero yo creo que voy a referirme a una experiencia que es bastante ilustrativa, donde nos topamos justamente con las dificultades de esta redacción del artículo 19, que fue la tramitación de la Ley General de Televisión para la introducción de la digitalización, que se inició en el año 2006 y fue promulgada en el 2014. La digitalización nos hizo pensar a todos los que tenemos y compartimos, es decir, la afirmación de que Chile efectivamente no es una democracia plena, en tanto tenemos un sistema de medios excesivamente concentrados y no hay ninguna regulación del pluralismo. Por lo tanto, efectivamente, esta concentración que es conocidísima en el mundo entero y que escandaliza a todos los expertos en esta materia, se vive en Chile como una fatalidad, digamos. Y eso, bueno, por lo tanto, esta ley, esta digitalización, presentaba la oportunidad, por lo menos en lo que se refería a la televisión, de nuevas concesiones que pudieran permitir equilibrar el escenario de medios televisivos tal como lo conocíamos. Bueno, por ejemplo, ahí justamente nos encontramos rápidamente con varios problemas. Por ejemplo, no se aceptó en toda la tramitación que hubiera un criterio, digamos, en las asignaciones de nuevas concesiones, de equilibrio, digamos, de avanzar en esta diversidad y pluralismo. Hubo muchas objeciones, se consideró que, por ejemplo, la asesoría no resolutiva de organismos de la sociedad civil, por lo menos para identificar quiénes son los demandantes, o por ejemplo, por lo menos la formulación de una intención de qué piensa hacer con su canal, todo eso no se aceptó. Y en los hechos actualmente han sido entregadas, no sabemos ni siquiera cómo, se impuso el criterio de que se entrega por razones, por capacidades técnicas y no de contenido, por lo tanto, nula, y no sabemos además ni siquiera cómo están repartidos. Es muy complicado descubrir cómo están repartidos porque son muchas concesiones regionales, etcétera, por lo tanto es bien complicado, pero no ha habido por parte del Consejo. Bueno, después también esta ley, digamos, general, ingresó al mismo tiempo que la ley de reforma de televisión nacional. Y efectivamente porque había una gran demanda, porque efectivamente esta red fuera una red efectivamente de carácter público, cosa que constantemente se señala que no es posible en la medida en que está obligado a autofinanciarse. Cosa que en el fondo no es tan malo, pero justamente la propuesta es que sea mixto, para que el canal tenga a su vez la obligación de ser masivo, que es un hecho importante para la difusión de los contenidos públicos. Pero justamente lo que se planteó fue por lo menos que hubiera un subsidio del Estado para contraprogramar, para hacer el rol de equilibrio con la televisión comercial. Bueno, eso fue rechazado por el ministro Velasco en su momento, considerando que esta era una institución semiestatal y que era muy peligroso este antecedente, que podía también pedirle el Banco del Estado, nada que ver. O sea, nuevamente, la ausencia de una concepción central sobre la importancia que tiene para la democracia, para los ciudadanos, este acceso y este derecho a informar y a recibir información equilibrada, etc. Entonces, ahí tenemos ya dos puntos donde quedó claramente había un problema con eso. Después, pero déjame ver aquí, bueno, después, pero sin embargo, pasó una cosa sorprendente, que no era inesperada. Esta tramitación duró 8 años, y muy al final se corrigió
una cosa importantísima que es en el artículo 1 de la ley, que se refiere al correcto funcionamiento, se introdujo por primera vez que era obligación de todos los canales, no solo de Televisión Nacional, porque en la ley de Televisión Nacional se daba como misión exclusiva a Televisión Nacional el pluralismo, y no a todos los canales. Bueno, se estableció como obligación para todos los programas informativos, con una frasecita que es deseable para todo el resto de los programas, y se mandató al Consejo Nacional de Televisión para que lo definiera el concepto de pluralismo y buscara los instrumentos para regularlo. Bueno, eso no ha pasado nada. Hasta ustedes han visto el comportamiento de los canales durante todo este periodo electoral, sin ir más lejos, uno de los más flagrantes y graves fue la presencia casi diaria del candidato Lavín al comienzo, pero todo el mundo sabe la falta de los equilibrios, cómo se produce el pluralismo, cómo se concibe el pluralismo en nuestros medios. Así que ahí tenemos también para mi modo de ver, una falta grave. A esto se agrega que el Consejo Nacional de Televisión tiene carácter constitucional, justamente porque cuando se creó la televisión durante el gobierno de Jorge Alessandri, existió siempre la preocupación de que este medio tenía un enorme poder político, y por lo tanto era muy importante que fuera regulado. Bueno, este Consejo Nacional de Televisión, por diversas razones, es absolutamente insuficiente. No tiene muchas posibilidades de multar, etcétera, ni de sancionar. Es muy complejo todo el mecanismo para hacerlo. Estamos viendo aquí que la asignación de frecuencias pasa como ya lo describí, etcétera. Por lo tanto, eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos que es importante? Ya ustedes deben tener los textos preparados por Lorena Donoso, donde nosotros presentamos cómo deben ser corregidos el artículo, etcétera. Pero voy a decir las cosas de fondo generales. Nosotros creemos que... Podemos seguir en la segunda ronda, Manuel, no te preocupes. No, estoy terminando. Voy a decir solo 2 frases más. Decir que para nosotros es fundamental corregir el estatus del problema de los medios, porque en el fondo es prioritario hacia todos los otros derechos constitucionales que se van a estudiar. O sea, si no tenemos un sistema de medios democrático y plural, no, el derecho al agua, etcétera, todos los derechos que son prioritarios. O sea, yo creo que hay que primero convertirlo en prioritario, después corregir las instituciones, el Consejo Nacional de Televisión, y crear probablemente otras con finalidad y capacidades que no tiene. Eso sería los dos puntos para nosotros fundamentales. Desde luego, cambiar la redacción. Listo. Gracias, Manuel. Muy amable. Felipe. Ahí está. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Agradecer también a Manuela su interesante exposición. A ver, yo diría que en la pregunta que uno debe hacerse un poco en la reflexión que planteabas tú, Rodrigo, ¿no? En torno a cómo se concibe el mundo del presente ya, y sobre todo el futuro. Y en ese escenario hay como dos alternativas. La primera es intentar regular cada aspecto, cada derecho que hoy día tenemos como derecho fundamental en la esfera digital, es decir, hacer una réplica de nuestros actuales derechos fundamentales en las plataformas digitales, en la vida digital. O la otra es incorporar, es entender que la digitalización es un proceso y como tal tiene un conjunto de virtudes y también riesgos asociados para el ejercicio de los derechos. En ese escenario, entonces, una regulación constitucional, a mi entender, debería hacerse cargo de los diferentes aspectos de la vida digital. En primer lugar, uno debe entender que las constituciones tienen 3 tipos de normas: las que reconocen valores, el valor de la democracia, la libertad; las que reconocen o instalan principios, el principio de transparencia, acceso a información pública, por ejemplo; y las que establecen reglas de funcionamiento, es decir, cómo se van a entender los diferentes poderes del Estado o funciones públicas, y es el límite al poder. En ese cuadro, mi sugerencia o mi percepción es que deberíamos incorporar nosotros la esfera digital en la constitución política, ya que esta va a ser la primera constitución
de Occidente que se va a redactar en medio de la cuarta revolución industrial y por lo tanto hay que hacerse cargo de ella con lenguaje evolutivo para efectos de evitar el riesgo de obsolescencia en el corto plazo, dada la vorágine de las modificaciones. Deberíamos incorporar, por ejemplo, primero, en el ámbito de principios, instalar el principio de la digitalización del buen servicio público, por ejemplo. Luego, a nivel de obligación del Estado, de promover el desarrollo digital. Luego, a nivel de derechos fundamentales. En esos tres elementos, si uno tuviera principios, obligación del Estado y en categoría de derechos fundamentales, uno puede desarrollar una regulación constitucional que, a mi juicio, puede determinar que Chile sea una sociedad digital en el amplio espectro de la palabra y que a su vez, por un lado, se promueva el desarrollo de la sociedad digital, pero por otro lado se establezcan un conjunto de obligaciones del Estado y protección de los derechos ciudadanos. Respecto de la protección de derechos ciudadanos, a ver, yo diría, si uno tuviese que adentrarse en esbozar una breve descripción de qué tipo de derechos deberían estar regulados, uno debiera probablemente pensar en el derecho a la privacidad, el derecho a la conectividad, el derecho a la identidad digital, en el derecho a la protección de datos personales, en el derecho de la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a la libertad de expresión. Esos son algunos que uno inmediatamente le surge. Pero para poder instalar cada uno de esos derechos, desde el punto de vista de la técnica constitucional, se requiere entender que la digitalización no es una herramienta de modernización solamente, sino que la digitalización hoy, en el mundo y en la era digital, es una herramienta fundamental de inclusión, dignidad, desarrollo, conectividad territorial y disminución de desigualdades. Si uno concibe, digamos, la digitalización como este conjunto de derechos, mi percepción es que va a lograr regulación mucho más integral. Y desde el punto de vista de la obligación, yo no escatimaría esfuerzos para que cuando uno incorpore dentro de la nueva Constitución los conceptos de eficacia y eficiencia del Estado, establecer la obligatoriedad de su digitalización de los procesos. No, insisto, como un elemento de modernidad solamente, como un elemento en esta ocasión, como un elemento de transparencia, como un elemento de probidad, como un elemento de eficiencia, es decir, y como un elemento de protección de los derechos fundamentales, ¿ya? Si pensamos hoy día que uno podría perfectamente instalar decisiones algorítmicas en la constitución política, o sea, perdón, en la administración del Estado, uno podría reducir tiempos de gestión y por tanto eficiencia, pero a su vez también aumentar los niveles de transparencia. Y algo que decía Manuela que es muy interesante, cuando uno habla del derecho a la conectividad, no solo se trata de que la gente tenga acceso a Internet, ¿no?, sino que también tenga acceso a todo el espectro de radio y telecomunicaciones. La pregunta es, por ejemplo, ¿cómo se va a mantener o no la, comillas, integridad respecto de o se va a reconocer la propietarización de las concesiones de telecomunicaciones? Se va a discutir, por ejemplo, el fallo de la tercera sala de la Corte Suprema en su oportunidad que establece que si no hay un uso adecuado de un determinado tipo de espectro radioeléctrico tiene que ser devuelto para que el Estado lo asigne, que es el principio de eficiencia establecido por los premios Nobel de Economía. Bueno, eso mismo que se va a discutir en materia de agua, en materia de yacimientos mineros, probablemente también se va a discutir en materia de Internet o en materia de espectro radioeléctrico o telecomunicaciones. Entonces, probablemente, cuando Manuel lo plantea y dice, oye, cuidado, porque hay una concentración de medios, efectivamente, bueno, vamos a tener que estudiar, porque dentro de la discusión, cuando hablemos, por ejemplo, del derecho de propiedad, y se hable particularmente del tema de las concesiones, vamos a ver cuál es el régimen jurídico aplicable a esto. Y alguien dirá, esto puede ser un cambio en las reglas del juego, pero cuidado, cuando cambian las constituciones, bueno, efectivamente cambian las reglas del juego. El punto es cómo se establecen procesos adecuatorios para efecto de garantizar lo que se busca, ¿no?, que es mayor pluralidad, mayor libertad y mayor, obviamente, desarrollo de los diferentes instrumentos que tiene la sociedad para poder comunicarse e informar. Gracias, Felipe. Bueno, ya se integró Jorge Fernando Negrete. Jorge ha seguido muy de cerca el caso chileno, pero además tiene la experiencia, como les contaba previamente, de cómo en México también hubo esta discusión y también algunos proyectos de ley que incorporaron también el acceso a Internet como un derecho, y fue uno de los primeros países que hizo la transición de la interpretación de derechos de primera generación, segunda generación, tercera, cuarta y derechos de quinta generación.
Jorge Fernando, ¿cuál es tu impresión o el aporte que puedes darle a este proceso que vive nuestro país? Gracias, Rodrigo. Gracias, Manuela. Gracias, Felipe. Muy buenos días. Ofrezco una disculpa por llegar tarde. Tuve un problema con el tema del horario. Estoy aquí en Estados Unidos en este momento y son las 7 de la mañana. Eran 7 y fracción. Entonces pensé que iba a ser a las 8 y ofrezco una disculpa por entrar tarde. En efecto, el debate sobre los derechos digitales se dio en México en el 2017. Este debate tenía un antecedente muy relevante, perdón, en el 2013. Este debate tuvo un antecedente relevante que fue la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que en el 2012 declararon al derecho de acceso al Internet un derecho humano. En la Constitución mexicana, el primer debate que se da en la región tiene como fundamento los siguientes elementos. Primero, que existen nuevos paradigmas en la sociedad que en los últimos 30 años han transformado la sociedad como la conocíamos. Estos paradigmas son esencialmente 9. La digitalización, el Internet, la banda ancha, la implementación de las tecnologías de la información, la convergencia tecnológica, el fenómeno que conocemos como nube, y los fenómenos adyacentes que se incorporan en los últimos años, que tienen que ver con la realidad virtual, la realidad aumentada y en general los procesos de digitalización. El concepto fue analizar al paradigma tecnológico como uno capaz de transformar la realidad jurídica, económica y social. Estos fenómenos han transformado la realidad tal y como la conocemos. A partir del reconocimiento de estos paradigmas surge el siguiente análisis: reconocer al Internet como un derecho fundamental en seguimiento a la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 2012. Esto hace que se modifique la Constitución en el artículo 1. Se cambia el concepto de derechos, de garantías individuales al concepto de derechos humanos, particularmente con la teoría constitucional que conocemos hoy con el concepto garantista. Y el concepto garantista, que tiene que ver con la corriente de Luigi Ferrajoli, parte de la idea de que los derechos humanos son derechos universales, sí, pero los derechos fundamentales son indivisibles, interdependientes y programáticos. Esto hace toda la diferencia, porque entonces en la Constitución, si todos los derechos son indivisibles, interdependientes y programáticos, no hay ningún derecho fundamental superior al otro. El derecho de acceso al Internet tiene la enorme capacidad de habilitar todos los demás derechos fundamentales. Cuando participamos en la redacción de este artículo en la Constitución, sabíamos el impacto que iba a generar en la forma de interpretar la teoría constitucional de los derechos humanos hasta entonces, desde una perspectiva estrictamente digital. Entonces, con esta idea de que no existe un derecho fundamental superior a otro, la libertad de expresión, acceso a la información pública, derecho a la salud, el derecho al libre tránsito, todos los derechos fundamentales guardan una exacta simetría y una exacta tutela por parte del Estado y los órganos del Estado. Se obliga a que todas las autoridades, además, respeten bajo el principio pro persona, o el derecho más amplio a la persona posible, a partir de protegerlos con todos los convenios suscritos a nivel internacional, o que la autoridad o que la Constitución y las leyes locales permitan proteger estos derechos fundamentales. Ese es el segundo cambio relevante. La tercera es que el concepto garantista implica una protección máxima y acciones muy concretas para que esto suceda, es decir, política pública. Pero bueno, hasta ahí dejo esta primera parte y ahora comento la siguiente. Esto se demostró en la pandemia. Quien estuvo conectado a un dispositivo móvil y a Internet preservó el ejercicio de su libertad de expresión, derecho a la información, acceso a la información pública, salud, educación, y no solamente eso, incluso pudo haber sido, como en casos críticos o de tragedia como nos ha sucedido en México, preservar hasta la vida. El segundo elemento que quedó demostrado es que quien se mantuvo conectado preservó los indicadores mínimos de su economía personal, el teletrabajo, pero también el trabajo de las empresas. Hay una dimensión económica en esto que es muy importante trabajar.
Pero viene un elemento adicional en todo esto. El debate sobre los derechos digitales ha tomado distintas perspectivas. El último elemento que conocemos fue la Carta de los Derechos Digitales que emitió España, que se presentó durante este año. El presidente español presentó junto con un grupo espléndido de académicos lo que se conoce ahora como la Carta de Derechos Digitales. Esta Carta de Derechos Digitales comienza diciendo: estos derechos no son limitativos, son enunciativos. Es decir, ellos mismos reconocen que la declaratoria de un grupo de derechos digitales que ellos asumen como tales no son todos, y que viene un proceso programático a partir del concepto de derecho de esta idea garantista, que se podrán integrar o que podrán ser reconocidos. Es decir, es una materia viva. Por lo tanto, pretender, digamos, integrarlos desde un principio es un poco decepcionante, porque no sería la idea. Estos derechos se van enriqueciendo, se van incorporando y van evolucionando en su misma tutela, pero también en la vigencia que tienen ellos. El siguiente elemento tiene que ver, en la Constitución mexicana reconocimos 5 elementos que integran, son habilitadores del mundo digital. El primero, la Constitución dice que el Estado reconoce al acceso del derecho a Internet como un derecho fundamental, es decir, al Internet, a los servicios de telecomunicaciones, a la radiodifusión, a la banda ancha, que no es lo mismo que el Internet, y a las tecnologías de la información, porque de nada sirve tener una conexión a Internet si no se tiene acceso a las tecnologías de la información. Y esto tiene que ver con lo siguiente: la evolución tecnológica ha destruido las fronteras entre muchas materias. Yo recuerdo cuando estudié Derecho en la Facultad de Derecho hace 35 años, estudié la materia de Derecho Informático, la materia de Derecho de las Telecomunicaciones y la materia de Derecho de la Radiodifusión de forma independiente. A lo largo de mi vida profesional fui abogado y fui funcionario público y fui empresario del sector audiovisual, de la radiodifusión, de las telecomunicaciones y del mundo informático. Pero eso se colapsó. Las fronteras ya no existen. El primer concepto que hay que comprender en el mundo del derecho es que lo que conocíamos como radiodifusión, telecomunicaciones y derecho informático ha quedado destruido. Y esto particularmente por las generaciones tecnológicas que tú conoces muy bien, Rodrigo querido. 1G fue voz móvil. 2G fue voz móvil y servicio de mensajes cortos. 3G fue la banda angosta y básicamente el concepto de correos electrónicos que conocimos como BlackBerry. Siempre digo que cuando Barack Obama entró como presidente de los Estados Unidos con un BlackBerry, Facebook tenía 200 millones de usuarios en su aplicación de escritorio, pero cuando Barack Obama sale de los Estados Unidos, sale con un Samsung LTE 4G y Facebook tenía más de 2.000 millones de usuarios móviles. Hoy en día, los paradigmas que crea 4G es que vuelve las redes de telecomunicaciones globales, crea lo que conocemos como la era del acceso, y que es, ya nadie quiere la propiedad de las cosas, sino el acceso a todo, y el mundo particularmente de la economía colaborativa. Pero 5G, y esto lo conoces, Rodrigo, muy bien tú y yo, que estuvimos en algún momento en China haciendo exploraciones sobre el mundo 5G, ya no es móvil, fusiona el mundo de cómputo con el mundo de las telecomunicaciones móviles, y se crea el Internet end-to-end, generando capacidades de gestión del pensamiento que desde mi punto de vista y con un impacto al mundo jurídico crean a lo que yo le denomino el personam digitalis. Y el personam digitalis debe de estar conectado siempre, en todas partes, y con un proceso de gestión del pensamiento que te va a permitir 5G al haber destruido estas capacidades. Entonces, tenemos externalidades que dirían los economistas, son la era del acceso, economía colaborativa, los derechos fundamentales se habilitan con el derecho a Internet, es un derecho habilitador, todos los derechos fundamentales son indivisibles, interdependientes y programáticos, pero además necesitamos comprender que las fronteras jurídicas mismas que regulaban esta materia se destruyen para hablar en algo que eufemísticamente y no de manera técnica podremos denominar derecho digital constitucional. Hasta aquí mi primera intervención, Rodrigo querido.
Muchas gracias, Jorge Fernando. Manuel, a propósito de lo que decía Felipe y también Jorge, de no generar una superinflación de derechos, ¿no? Sino que una interpretación progresiva, porque uno no entiende, no sabe, no conoce, ¿cierto? Por de pronto lo que va a venir o te va a deparar el mundo tecnológico o el mundo de los medios de comunicación. A propósito de la ley de televisión digital, las universidades del Estado hoy día en su gran proporción cuentan con una concesión de televisión, en Chile por lo menos, al igual que en México, ¿no? Hay una red de televisión educativa y cultural fuerte, ¿no? En algunos países de la región. Y tienen una tutela regulatoria y de derechos que están muchas expresadas precisamente en la Constitución ecuatoriana, boliviana, colombiana, mexicana, que hablan, ¿cierto?, de los medios de comunicación de titularidad estatal. En Chile, la Universidad de Talca, la Universidad de Magallanes, la Universidad de la Frontera, la Universidad de Santiago, la Universidad de Chile, tienen concesiones. Uno podría decir que son medios de comunicación del Estado, ¿no? Porque su titularidad son universidades del Estado. Hay radios del Estado, ¿no? La misma radio de la Universidad de Santiago, la radio de la Universidad de Chile, pero no se presentan de titularidad estatal y no tienen esa aproximación. Mi pregunta tiene que ver con eso, con que nosotros le exigimos a TVN, a nuestro canal público, pero si uno lo piensa, hay un ecosistema, ¿no? No compacto, pero sí hay medios de titularidad estatal, ¿no? Las radios de las universidades, las televisiones de las universidades, muchos canales de televisión locales hoy día, como el canal de la Victoria u otros en algunos lugares del país. Entonces, según tu experiencia, y a propósito de los temas de pluralidad, los temas de diversidad y los temas que decía Felipe, a propósito de cuándo vamos a tener que también discutir sobre las concesiones radioeléctricas, ¿no? 30 años, 15 años, ¿qué hacemos con ellas? ¿Cómo objetivamos el buen uso eficiente del espectro, que es difícil objetivarlo, ¿no? ¿Qué vamos a entender por eso? Según tu experiencia, ¿hay referentes, hay países que uno pudiera estar observando, mirando, que tienen más o menos estos temas resueltos constitucionalmente? Es que me has dicho un montón de temas. Sí, o sea, yo creo que por ejemplo, la entrega de concesiones está siempre ligada a su contenido, o sea, a su propuesta. Nadie pretende que tú revises los contenidos, y además pueden ser proclamaciones sin mucho interés. Voy a contribuir al mejoramiento de no sé qué, pero eso no es el tema, ¿te fijas? Pero yo creo que sí, que además, tanto en Francia como, desde luego en Inglaterra, por citar los casos más conocidos, existe muy buen aporte, existe financiamiento, para empezar, importantísimo, y una concepción, te fijas, que hace que hacen parte o tienen una tutela superior muy importante, absolutamente independiente del Estado, en el fondo, lo que hace que permite efectivamente mucho mayor libertad, porque aquí lo que estamos viendo, yo no sé, no conozco el detalle de los contenidos de los canales universitarios, pero el caso de TVN, por ejemplo, este directorio constituido exactamente igual que el del Consejo Nacional de Televisión, que además es absolutamente obsoleto, porque está compuesto con un criterio binominal, digamos, o sea, tampoco responde a todo lo nuevo que ha ocurrido en este país. En el fondo termina siendo exactamente igual a todos los canales, no solo porque no tenga financiamiento, sino que porque también hay una tal vigilancia entre los unos y los otros, para en el fondo impedir que exista una concepción de qué es lo público y que no pase por este celo de un lado y el otro, si va una persona de un partido tiene que ir el del otro, etcétera, que no es el caso. O sea, eso es la ausencia, en el fondo, para volver a mi planteamiento, que en el fondo, en la práctica se observa, cuando no se puede financiar para que haya un canal autónomo del Estado de real, y lo tenemos custodiado por este esquema, es constitucional. La razón fue que era inconstitucional darle financiamiento a Televisión Nacional. ¿Le fija? O sea, hay una relación directa en la redacción del artículo mencionado, el 19. Felipe, gracias Manuel. Felipe, ¿cómo tú que estás viviendo
día a día, ¿cierto? La discusión, los distintos relatos, las distintas aproximaciones, la distinta escucha activa, ¿no? Que tienen las distintas comisiones, de escuchar a muchas organizaciones. ¿Cómo ves tú que este tema es de manera transversal, está en la agenda de la conversación? ¿Tú lo ves de fácil incorporación en la futura Constitución? A ver, yo diría que hay ciertos riesgos, pero también ciertas posibilidades, oportunidades. Parto por lo segundo. Creo que oportunidades, en materia de oportunidades, este no es un tema que esté excesivamente ideologizado. Y digo excesivamente porque hay un sector que considera que todo tipo de concesiones son inamovibles, son intocables y por tanto no se puede discutir al respecto. Hay otros que creemos que es bueno mirar el origen para poder entender la razón que tuvo en vista en su oportunidad de quienes asignaron las concesiones y cómo esto puede variarse y el derecho comparado de cómo puede variar. Pero hay oportunidades también porque el tema digital es un tema muy atractivo, ¿ya? Muy atractivo en el sentido de que la gente cada día más va teniendo lo que hemos denominado en los hechos una identidad digital y por tanto requiere de cierta defensa del Estado de Derecho en esa vinculación de la persona en la esfera digital. No es casualidad que cuando uno habla hoy día de ciberseguridad o cibercrimen, digamos, lo que está haciendo no es otra cosa que actualizar las medidas de seguridad al ámbito del desarrollo de las actividades económicas virtuales o informáticas. Y por tanto, lo que antes se gastaba en guardias de seguridad de los bancos, hoy día se gasta probablemente en conjunto de cortafuegos y otras medidas especializadas en materia de ciberseguridad. Entonces creo que es una tremenda oportunidad por ese lado y la gente lo valora y por tanto uno podría armar acuerdos transversales. Riesgos asociados a esta discusión, primero yo diría la ignorancia digital. Creo que hay mucho de entretenerse con las redes sociales, comentar a través de las redes sociales, pero poco conocimiento respecto del trasfondo de las mismas, de las redes sociales, de las plataformas digitales, de cómo influye una regulación constitucional en materia, por ejemplo, de concesiones o en materia de derecho a la conectividad, si lo instaláramos así. En consecuencia, este ejercicio no es solo de instalación o proposición de normas, sino también implica, como decía Javier Solana, que la política no puede ser mera gestión o administración, la política también ha de ser pedagogía. Y creo que hay que hacer mucha pedagogía para hacer una especie de propedéutico de nivelación, porque estos no son temas propios probablemente de la mayoría de la gente que está en la convención. Así que hemos tenido que hacer un periodo de, como diría yo, de aprendizaje de algunos, de nivelación, para explicarles la diferencia entre la privacidad y la protección de datos, entre la relación entre usuarios de plataforma y consumidores de plataforma en la vida digital, en la responsabilidad contractual y extracontractual. Hemos estado viendo en los últimos días, por ejemplo, este famoso proyecto de plataformas digitales, que a mi concepto es de lo más peligroso que hemos tenido en el último tiempo, porque le da el derecho a las plataformas digitales a establecer cuándo hay que censurar un determinado contenido, cuando en realidad uno de los principios civilizatorios es que quien decide qué es injurioso, calumnioso, no es una ni lo otro, en términos de parte, el afectado o quien lo afecta, sino es un tercero imparcial, el juez. Entonces, creo que todos estos elementos que tienen que ver con el debido proceso, libertad de expresión, derecho a la privacidad, a la protección de datos, derecho a la identidad digital, derecho como digo, a las conexiones, creo que uno tiene que hacer un ejercicio de pedagogía. Y en eso estamos hoy día, y creo que estoy muy conforme en el sentido de que creo que ha ido avanzando la idea de conformar una especie como de bancada transversal en materia digital, que más bien nos une en torno a los contenidos y los objetivos, más que nos separe en función de nuestros orígenes. Así es. Aquí, Jorge, un proceso de la Constitución, la elaboración de una nueva carta, tiene como varios momentos. Uno, la legitimidad del proceso, también, además del resultado final, ¿no? Es la trayectoria, ¿no? De cómo tú, porque en particular en el caso chileno, se ha abierto la posibilidad de que muchas organizaciones sociales, civiles, gremios, puedan participar en el debate, ¿no? Y uno concurre, se inscribe,
y puede participar, ¿cierto?, de las distintas comisiones que hay para abordar distintos temas. Por tanto, el proceso y la legitimidad es casi tan importante como el resultado final, ¿no? Y el ciudadano, ahí no sé cómo lo están abordando Felipe, pero el ciudadano va a estar expectante, ¿no? Mira, yo fui, participé y quiero ver después si mi opinión o mi participación quedó plasmada en alguna parte. Por tanto, el tema de la expectativa es muy fundamental. Y en temas de los derechos digitales, yo creo que las expectativas son más, porque si tú pones, por ejemplo, en el caso mexicano, asegurar, ¿cierto?, el acceso a Internet de manera constitucional, la expectativa del ciudadano, desde esos años que lo consagra la Constitución hasta el día de hoy, donde aún hay déficits de conectividad en México, en donde hay no participación del Estado muy eficiente cuando ha querido participar, ¿cierto?, del ecosistema y ha errado en algunas políticas públicas. Por tanto, las expectativas de gestionarlas, también el derecho, con toda la arquitectura jurídica, legal y de políticas públicas, también no está resuelto solamente con colocarlo en la Constitución. Mira, sin duda no. Les voy a decir algo que de repente a ustedes, amigos queridos chilenos, se les olvida. Chile es, yo siempre dicho que Chile es, no se ha dado cuenta, pero es ya lo más cercano a los países nórdicos que tenemos en América Latina. La realidad es que los niveles de conectividad que ustedes tienen son extraordinarios. Chile tiene una red 4G de arriba del 94 o 95%. Tú me corregirás, Rodrigo querido, pero es la red 4G más grande, pero por mucho en América Latina. No por poco. El alcance de la red 4G y de conectividad que tiene Chile es absolutamente insólito. Yo siempre me sorprendo de esos números. Nosotros, para tener un nivel de conectividad del 57%, o sea, estamos hablando del 94 con Chile y 57 en México, tenemos un órgano constitucional autónomo, una reforma constitucional de que va desde el artículo 1 de la Constitución al artículo 6, que regula el derecho de acceso al Internet. Teníamos hasta hace poco una subsecretaría de telecomunicaciones, el órgano autónomo además es un órgano muy robusto, porque es un órgano que no solamente regula las telecomunicaciones, regula los medios públicos, regula los derechos de las audiencias, tiene 7 comisionados, es un órgano robusto desde el punto de vista digital, hecho en el 2013, y cuando fue, y Chile tiene una subsecretaría de telecomunicaciones con muy poquito personal, sin un órgano robusto, sin derechos constitucionales como los que están definiendo en este instante en la Constitución, y ya lograron llegar con pura política pública. Esto quiere decir que las equivalencias entre derechos fundamentales, el diseño institucional y la política pública no traccionan en la misma forma. Tenemos un país como México que tiene bonitos artículos constitucionales absolutamente vigentes, que nos adelantamos a España, América Latina, etc. No podemos llegar ni siquiera al 60% de conectividad en mi país. Y tenemos una injusticia digital y lo que yo denomino marginación digital, que no solamente comienza por el acceso al Internet, sino por las habilidades digitales y una sociedad digital madura. Y no tenemos el debate sobre derechos digitales que tienen ustedes. Esto lo hicimos en el 2013. Esto habla de la enorme riqueza y del enorme nivel educativo chileno. Chile tiene un enorme, realmente un notable nivel educativo que ustedes de repente no perciben, porque la vida de nuestros países es local y uno no la puede ver de repente contrastada. Pero a mí me emociona mucho escuchar el debate que ustedes tienen ahora, la forma tan vívida y tan profunda con la que están debatiendo estos temas en una sociedad profundamente digitalizada. Donde no ha necesitado de tanta ingeniería de administración pública, de tanta recurso de la institucionalidad para llegar a donde está. Pero quieren llegar más, y eso es todavía aún más válido y aún más encomiable. En México, como comenzamos en el 2013 con estos debates, no tuvimos el mismo nivel de emoción ni tampoco de debate tan informado como el que tiene Chile hoy en día. Estamos prácticamente a 7 años de distancia, 8 años de distancia de aquella época, y tenemos otra tecnología.
Cuando estábamos debatiendo la reforma constitucional, estábamos saliendo de un mundo 3G y entrando a un 4G, y Chile ha comenzado el despliegue de un universo 5G. Quiero, Rodrigo, querido, que me permitas compartir a mis colegas y al público una lámina que preparé. ¿Me podrías permitir compartirla? Esto es lo que pasa, lo que va a pasar en un mundo 5G como al que le está tocando entrar a Chile. 5G es un mundo de nueva infraestructura, es un enfoque de nuevo pensamiento. Las redes serán un activo estratégico que multiplica servicios y gestiona tráfico en una carretera de millones de canales nuevos, una red inteligente. Pero ¿qué va a pasar? Hay integración de materias, sobre todo jurídicas. Yo les decía, les hablé de unas cuantas materias que se van a integrar, pero ya Felipe muy oportunamente ha mencionado otras materias. Es una infraestructura donde se integran materias jurídicas, hay nuevos derechos fundamentales, y ustedes van a poder ver que del lado exterior al radial amarillo que tengo, vienen algunas materias: derechos humanos, protección de datos personales, derecho de la competencia económica, la propiedad intelectual, la protección al consumidor y nueva política pública. Es decir, tenemos muchas materias que se integran que antes eran totalmente independientes. Ya no podemos, quien se dedica a analizar estas materias va a tener que saber un poco de derecho o un mucho de derechos fundamentales, de derechos humanos, de protección de datos personales, como lo señalaba muy bien Felipe, derecho de la competencia, propiedad intelectual, protección al consumidor, política pública, regulación de las telecomunicaciones, regulación del derecho informático, de medios públicos, ¿no? Y porque vamos a tener además nuevas inversiones, nuevos modelos de negocio y nueva política digital. Chile va a ser el primer país en América Latina que ya está advirtiendo y siente los estertores de la muerte de una sociedad industrial para el nacimiento de una sociedad digital. Yo he escrito algunos artículos, tú has visto, Rodrigo, donde sostengo que estamos ante la muerte de la revolución industrial y tenemos, y con eufemismos hemos llamado a lo que y eufemismos como la cuarta revolución industrial, en Internet 2.0, educación 2.0, el Internet 4.2, en fin, hay una serie de eufemismos que en realidad nos están diciendo que están haciendo ya la primera revolución digital de la historia. Hace 100 años comenzó la revolución industrial, pero en este instante, en el amanecer del siglo XXI, somos testigos, y en el caso de Chile, de manera muy directa, en el amanecer de la primera revolución digital. Y esto implica un choque de visiones de regulación pasada y antigua con regulación nueva. Me gustó lo que dijiste de que tenemos que entrar en marcos legales que no sean sofocantes o angustiantes o que presionen. También en lo que menciona Felipe sobre tener que prever qué es lo que va, desde un punto de vista jurídico, va a venir, porque ya hoy en día tenemos intentos de regulación, de vieja regulación y formas de regular este fenómeno que se intentan adaptar a nuevas formas de comunicar, nuevas cadenas de valor. Lo que acaban de mencionar ustedes sobre la intención de regular la libertad de expresión, que ya pasó en Brasil, por cierto, y se intentó hacer en México hace un año, que fue regular la libertad de expresión en las plataformas digitales, lo cual es una absoluta y reverenda tontería. Pero ya tenemos que en Colombia, el primer intento del órgano de competencia económica que expulsó a Uber por decir que generaba competencia no leal a los taxistas tradicionales y expulsó de Internet, imagínense nada más, Colombia, el país con la política digital más avanzada de América Latina, con una de las visiones más robustas en América Latina, decidió expulsar de Internet a Uber porque decía que generaba competencia desleal. Barcelona generó regulación anti-Uber diciendo que generaba competencia desleal contra los modelos de los taxistas tradicionales. Y ahora tenemos que para plataformas como Didi y Uber, en España se crea la ley Rider para regular con sindicatos a lo que yo denomino la primera generación de pymes digitales naturales que crearon empleos durante la pandemia y que necesitan financiamiento como pyme digital y no sindicatos alrededor de ellos. Entonces, estos son, digamos, el momento de lucha y de debate que vamos a ver en los próximos años, pero sin duda todos tenemos que estar atentos al debate chileno, porque será el primer país que nace con pleno derecho, desplegando 5G, deliberando una constitución y los derechos digitales en un contexto de muerte de la revolución industrial y nacimiento de la primera revolución digital. Gracias, Jorge.
Bueno, Manuela, Felipe, Jorge, vamos cerrando, si les parece. Algunas reflexiones finales, sin duda. Por ejemplo, Manuela, el tema de la pluralidad, diversidad. En Chile hoy día, per cápita, debe ser unos países, bueno, ya el 85% de todo el tráfico de las redes de telecomunicaciones son datos, ¿no? ¿Y qué tipo de datos? Video. ¿Qué tipo de video? YouTube. Fundamentalmente en Chile el gran consumo es YouTube. Y per cápita debemos tener los canales que se transmiten contenidos propios más altos de la región. Per cápita el consumo de youtubers o de programas de televisión con contenido propio que se transmite por la red, Chile debe ser uno de los líderes de la región. Entonces, desde el punto de vista de lo que tú has planteado desde el inicio, ¿no?, de la conversación, de cómo consagrar estos dos mínimos que tú dices, mira, son los mínimos para asegurar esta pluralidad, diversidad, esta nueva institucionalidad, arquitectura institucional de un Consejo Nacional de Televisión que ya quedó corto, porque hoy día estamos en un Consejo Nacional de Audiovisual que incorpore voz, que incorpore datos, que incorpore la radio, en fin. Tus palabras de cierre. ¿A qué le dirías, por ejemplo, a Felipe, que está ahí reunión por reunión, trabajando 100% en la convención como constituyente? Bueno, yo me siento bien perpleja por todo esto que se ha dicho aquí, muy interesante. Yo creo que Jorge dijo algo que me gustó, que en el fondo todo esto, como tiene esta velocidad de desarrollo, lo más importante es dejar sentados ciertos principios y bases muy férreas y que se vaya ajustando efectivamente con el desarrollo, porque es imposible aprisionar un proceso tan dinámico en regulaciones muy rígidas. Sin embargo, yo lo que siento cuando tú hablas, por ejemplo, de esta cantidad de YouTube, etcétera, en el fondo el viejo fantasma del monopolio está muy presente. O sea, tenemos mucho 5G, muchas maravillas, pero la verdad de las cosas es que estamos lejos de que haya una igualdad de acceso y una posibilidad de acceso. Y yo creo que ahí queda mucho por ver. ¿Te fijas? En el fondo, si tú te das cuenta, tú mismo mencionabas recién este potencial que tendrían las universidades, pero las universidades no pueden competir si no tienen ningún financiamiento para esto. ¿Te fijas? La Universidad de Chile acaba de luchar por recuperar su canal de televisión y es un canal pobrísimo, siendo la Universidad de Chile no tan chica, ¿entiendes? Imagínate la otra universidad. Entonces yo creo que la dificultad, ojalá que todos ustedes la descubran cómo se hace, pero yo creo que todavía siguen los grandes temores y las grandes y el peligro de una enorme desigualdad en el acceso. Eso. Sin duda, y Felipe, que hasta hace poco fue senador por una de las zonas, quizás la zona que tiene los peores índices e indicadores de desigualdad digital de todo el país. Ñuble es por lejos, junto con la Araucanía y con el Maule, por zonas agrícolas, ¿cierto? En el sector de telecomunicaciones en Chile, del 100%, el 99% de inversión privada, el 99%. El 1% es inversión pública, y fundamentalmente un subsidio a la oferta, que son los recursos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Felipe, para concluir. Sí, muchas gracias. A ver, yo diría que es evidente que más allá de las innovaciones o desarrollos tecnológicos, que son muy beneficiosos para muchos sectores de la economía, del conocimiento, son muy importantes, me refiero principalmente a 5G, que es una verdadera revolución dentro de las propias tecnologías que hemos tenido hasta el minuto, es evidente que Chile tiene un problema de acceso. Y por tanto, el punto es cómo somos capaces nosotros de desarrollar nuevas tecnologías, pero a su vez también ir incorporando en el proceso de desarrollo tecnológico a todo el territorio. Porque tal como decías tú, Rodrigo, la región de Ñuble tiene un 32% de conectividad digital. Es decir, hay un 68% de la población que no tiene conectividad. Y por tanto, cuando uno escucha a la presidenta o al presidente decir a la gente pobre, mire, ¿sabe qué? Para postular a tal o cual subsidio, conéctese a www. Yo le decía, oye, eso hay un 64% de la población de la región de Ñuble que no tiene ese acceso. Por eso peleamos mucho
para que finalmente ahora se van a empezar a construir 500 kilómetros de fibra óptica. Pero todavía sigue siendo un tremendo desafío pendiente. Entonces, claro, antes de implementar un desarrollo de 5G para Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, la pregunta es cómo somos capaces nosotros de garantizar 3G o 4G a un 90 o 95% del territorio nacional. No como, insisto, no como un mecanismo de modernidad, sino como un mecanismo de integración, como un mecanismo de igualdad, como un mecanismo de desarrollo, como un mecanismo también de inclusión económica, inclusión educativa, inclusión laboral, sobre todo después de la pandemia que nos ha enseñado enormemente las virtudes, digamos, de tener la conectividad, no solo como intervención. En ese escenario, entonces, cobra relevancia, cuando hablamos que, por ejemplo, en Ñuble hay 32% de conexiones, cobra relevancia la televisión, porque también es tremendamente decidor. Cuando uno mira los números de la televisión de pago, claro, probablemente en el entorno que se mueve uno es masivo, pero en los sectores más populares, la televisión de pago, salvo que haya conexiones ilegales, en general no es posible. Y por tanto, ahí empieza la discusión respecto a cuáles son los contenidos que la televisión pública debe tener, si es que es la única oferta disponible para una gran parte de la población. Y ahí es cuando uno dice, por favor, cuando uno ve la televisión abierta hoy día, pública y privada, son un desastre. O sea, son una desformación, no una formación. Cuando en realidad, por ejemplo, durante la pandemia, la gran pelea que tuve yo con la gente del Consejo Nacional de Televisión era que no era lógico que se pensara en la señal cultural, marginal, para ciertas zonas, como elemento de apoyo académico o de orientación en medio de la pandemia. Estuvimos casi todos los chilenos encerrados en nuestras casas. Y claro, la gente que tiene puede ver televisión de pago, pero la que no tiene no tenía alternativa. Y dedicarse a ver los matinales o la farándula, de verdad que era tremendamente vergonzoso. O sea, la televisión pública no estuvo presente como debió estarlo. Cuando digo televisión pública, no me refiero solo a la televisión de capital público, me refiero a las concesiones públicas. No estuvieron a la altura de las necesidades de la población en pandemia encerrada en sus casas. Aquí se debió tener, como hizo la BBC en Londres, la posibilidad de tener orientación, por ejemplo, para saber enfrentar los problemas propios familiares de la pandemia. Había una hora determinada en la cual había un programa destinado a eso. Había otra hora destinada a dar contenidos académicos, genéricos, digamos, para los niños y niñas. En consecuencia, hubo orientación para padres de cómo enfrentar los fenómenos digitales. Bueno, nada de eso hubo aquí en Chile. Entonces, uno dice, bueno, si la televisión pública, entendida en el sentido como lo he señalado, que tiene una concesión pública, no cumple su rol, la pregunta es, ¿no será adecuado que se establezcan ciertos mecanismos para obligarlos a cumplir el rol? No me vengan con el tema de la libertad. Fíjate que cuando yo fui subsecretario del Interior, nunca logré algo que en Estados Unidos, el país más capitalista del mundo, está instalado, es que frente a un determinado tipo de emergencia, la mitad de la pantalla, o por lo menos una franja abajo, es de la ONEMI, equivalente a otros países. Aquí no se puede. No, que el derecho de propiedad, punto. Perdónenme, cuando hay una emergencia, y es una concesión pública, debe, no es que puede, debe tener una función social. Entonces, esa discusión la vamos a dar en la constituyente. Vamos a decir, a ver, cuidado, usted tiene un derecho que lo ampara en la concesión, pero eso no es absoluto. Si usted tiene que cumplir un rol público o una función social, en consecuencia debiera acceder a ese tipo de cosas. No es posible que estas cosas sean todas voluntarias, ¿no? También tiene que haber ciertos elementos obligatorios que no dicen relación con la intervención en los contenidos desde el punto de vista ideológico, sino, por ejemplo, cuando hay una emergencia, ¿no? Evidentemente, eso no debería consultarse siquiera, pero cuando lo intentamos, nos argumentaron que era inconstitucional. Y como era inconstitucional, entonces tenemos que modificar la Constitución y establecer a partir de ahora que eso sí sea constitucional. Entonces, más bien, para cerrar, creo que el proceso en que estamos viviendo constitucional nos abre una tremenda oportunidad de hacer la primera constitución, como dije en mi intervención inicial, que se va a hacer en medio de la revolución industrial, de la cuarta revolución industrial. Y por tanto tenemos que hacernos cargo del desarrollo digamos, de la conectividad, del rol del Estado, de los derechos fundamentales en la era digital, y eso va a ser, creo yo, para eso va a ser necesario grandes acuerdos y de gente que entienda la implicancia que significa tener acuerdos en esta materia por el bien del país y del futuro. Gracias, Felipe. Jorge, quizás la pandemia
más que desnudar a lo que los tres, por lo menos, quienes nos están escuchando y viendo, entendemos que es prioritario la conectividad, yo creo que lo que deja en evidencia que hay consenso de que el acceso a Internet es un servicio esencial, por parte de la industria, por parte de todos, ¿no? Porque antes de la pandemia, siempre te tiraban, no, mira, es que no es tan esencial, mira, rehuyamos la conversación, ¿no? Rehuyamos ese debate, porque, bueno, hoy día hay consenso, ¿no? Que es un servicio esencial, fundamental. A propósito de lo que decía Felipe, bueno, el país más capitalista, Estados Unidos, es el país que tiene más cooperativas de Internet y de electricidad del mundo, per cápita, ¿no? Es donde más cooperativas locales hay, precisamente para cubrir esas zonas que no son rentables por el mercado, y la organización social es la que provee de esos servicios. Cooperativas para la electricidad y cooperativas agua y cooperativas para Internet. Jorge, para cerrar. Mira, Rodrigo, es muy curioso porque ahora que hablaban de medios públicos, yo recuerdo una afirmación que hacía Robert Dahl en algún momento, aquel experto, gran teórico de la política y de la democracia, que decía que la democracia es algo que se entiende de muy diversas formas, en muy diversas regiones del mundo y desde muy diversas dimensiones de análisis. Es algo que no significa lo mismo para todos, significa distintas cosas para todos. Lo mismo pasa con los medios públicos. Con la palabra medios públicos, has tenido medios públicos en países muy totalitarios, menos totalitarios, muy liberales. Estados Unidos tiene, por ejemplo, un espléndido órgano de autoridad que es la Corporation for Public Broadcasting, que poco en América Latina volteamos a ver a los Estados Unidos, con su gran órgano regulador de medios públicos, que me gusta mucho, que es producto de la ley de 1967, la ley Lyndon B. Johnson, que crea los medios públicos en los Estados Unidos. Y lo mismo nos pasa con el mundo de la conectividad que acabas de mencionar. En la palabra de los políticos está la palabra Internet como una palabra fundamental después de la pandemia, pero se interpreta a la hora de realizarlo de muy diversas formas. Colombia, como tú lo sabes, retrasó la licitación de espectro 5G y otras licitaciones de espectro que estaba pendiente cuando era el país que, digamos, que lideraba cuando menos el pensamiento. Argentina, que tiene espléndidos pensadores en el mundo digital, es probablemente el país donde más se debate el tema digital, y declara un servicio esencial en plena pandemia, que es el decreto DNU, que tú conoces muy bien, que congela los precios en Argentina del mundo de Internet, destruyendo las inversiones durante 1 año y medio, ¿no? O sea, querías un decreto para destruir las inversiones que estabas generando con éxito, además. Eso sucedió en Bolivia, sucedió en Perú y se corrigió. En el caso de México tenemos un presidente muy curioso, porque es un hombre al que le fascina profundamente el carbón, el petróleo y los trenes. Entonces no tenemos una política digital en su discurso, no existe, a pesar de que el TEMEC, el Acuerdo de Libre Comercio, tiene 3 capítulos novedosos para cualquier acuerdo de comercio mundial, que es telecomunicaciones, propiedad intelectual y comercio digital. No hemos utilizado ninguno de ellos. Sin embargo, si tú lo escuchas hablar de Internet, dices, sí es importante. Entonces, eso nos pasa con estos conceptos de repente de medios públicos, de conectividad, de Internet, que se entienden muchas cosas en muy distintas geografías y se entienden desde muy distintas perspectivas. No necesariamente coincidimos en lo mismo. Parece que sí coincidiéramos en que el tema es relevante, pero no en su forma de desarrollarlo. Y esto es lo importante del debate chileno. Y yo cerraría mi comentario solamente con una reflexión que tiene que ver con un agradecimiento que México tiene hacia Chile desde hace muchos años. Mucha gente en América Latina siempre dice, es que México es un país muy nacionalista y quiere mucho su cultura, pero muy pocos saben que buena parte de la construcción del nacionalismo mexicano se dio a partir de un pensamiento chileno, específicamente de Gabriela Mistral, cuando fue invitada por José Vasconcelos, el ministro de Educación Pública de México, que invita a doña Gabriela a construir las escuelas públicas en México, el sistema de escuelas rurales, que son hasta el día de hoy la red de escuelas rurales más grandes, incluso que las de Brasil, en México, y tenían uno de sus principales elementos vocacionales, la recuperación de la cultura y la difusión de la cultura local. En los escritos de la maestra Mistral vienen esos elementos.
Y el segundo de ellos tiene que ver, y la segunda reflexión, y con esto termino mi presentación, como un homenaje al debate que está dándose en este momento en el Congreso chileno, tiene que ver con una frase que a mí me gusta mucho de Neruda, cuando decía que podrán cortar todas las flores del jardín. Y yo sostengo que no podrán cortar las flores del jardín, pero no podrán detener la primavera digital de Chile. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Manuela. Gracias, Felipe. No, gracias a ustedes. En particular, Manuela, Jorge, Felipe, el trabajo que está haciendo la convención es tremendamente importante para el país. Por favor, Felipe, toma lo que nuestro aporte, cualquier otro, o que tú entiendas o que puedas visualizar, alguna próxima conversación que sea de interés, que nutra un poco el debate que ustedes están teniendo adentro y que nosotros podamos canalizar, que podamos desatar, que podamos confluir. Úsanos, para eso está Flaxo, este laboratorio de incidencia, precisamente porque entendemos que este tema es fundamental para el país que viene. Así que les doy las gracias, la amabilidad de tomarse este tiempo un día lunes en la mañana, así sus agendas están sumamente cargadas, así que la amabilidad desde ya y cuenten con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchísimas. Muchas gracias a ustedes y también disponible para poder ayudar en todo lo que se requiera, y los voy a estar llamando, no les quepa ninguna duda, porque vamos a necesitar mucho apoyo en la convención. Un abrazo. Gracias, Rodrigo, amigo querido, mi cariño, Gracias. hasta luego. Suerte allá en Estados Unidos, gracias, chao. Chao. Flaxo Lab presentó Diálogos para una Carta Magna Digital.